¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Memento Historia de Monumentos. Mi nombre es Alfredo Levín y hoy día me encuentro recorriendo el Cerro Santa Lucía. El Parque Cerro Santa Lucía es un parque público y de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros, al punto que se ha convertido como un hito topográfico en un ícono de los más reconocibles de la capital y también de Chile. Es un silencioso testigo del desarrollo que ha tenido la ciudad de Santiago desde la llegada de los españoles conquistadores en el Valle del Mapocho cuando se instalaron por ahí por diciembre de 1540. Y pasaron más o menos 440 años y un poco más para que esto fuera declarado Monumento Nacional, Patrimonio. Y efectivamente eso aconteció en 1983. Se cuenta, no está completamente comprobado, que este cerro se llamaba Huelén y que fue efectivamente en sus faldeos en donde Pedro de Valdivia estableció su campamento antes de fundar Santiago de la Nueva Extremadura. Hoy día veremos de esto y muchísimo más en Memento, Historia de Monumentos. Les invito a que me acompañen. Fue bautizado con ese nombre por Pedro de Valdivia en diciembre de 1540, solo algunos meses antes de la fundación de Santiago. Este lugar cambió su apariencia agreste en el año 1872 gracias al intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, quien lo convirtió en un atractivo paseo. Hoy es uno de los parques públicos más visitados por turistas nacionales y extranjeros, siendo un ícono reconocible de la capital y del país, puesto que no solo cuenta con un tremendo valor histórico, sino que además nos entrega una hermosa vista panorámica de la ciudad de Santiago, junto con un entorno que mantiene intacta una época relevante para nuestra nación. El Castillo Hidalgo es una construcción emblemática del Parque Cerro Santa Lucía y fue construido en 1816 por orden del gobernador en aquel entonces, que era don Casimiro Marcó del Ponte, en el tiempo de la Reconquista. Por tanto, su uso estratégico y militar tenía que ver con aplicar la fuerza, cañones, un centro de protección de la ciudad de Santiago en el tiempo justamente en donde la independencia todavía no se había logrado. Y por tanto, este bastión Santa Lucía se convierte en 1818 en lo que conocemos como Castillo Hidalgo por orden de Bernardo Higgins, tal cual como reza la placa conmemorativa que dice que fue Bernardo Higgins en honor a este soldado hidalgo muerto en batalla, en la batalla de Chacabuco en 1817, es el responsable del nombre que hoy día tiene. Y evidentemente cuando don Benjamín Vicuña Maquena se hace cargo de la remodelación del cerro en tanto a un parque, esto se convierte en un museo histórico y luego, entrado en el siglo XX, cae al uso de simplemente una bodega municipal. Y en 1997 el Castillo Hidalgo empieza a ser remodelado a la forma de un centro de eventos que también le da un poco de vida social a este conocido como Cerro Santa Lucía. Nos encontramos en la terraza Neptuno, en el Cerro Santa Lucía, Parque Cerro Santa Lucía, junto a Andrés Mosqueira, que es director del Museo de Santiago y también profesor de Historia. Te quiero agradecer el tiempo que nos destinas y también la bienvenida a este lugar magnífico. Vamos primero como sintético en tanto la historia de este lugar, que se entronca en la década del 70 del siglo XIX hasta tener ya este lugar de bienvenida en el que estamos ahora localizados a partir de principios del siglo XX. Bueno, este es un lugar privilegiado de la ciudad. Hoy día es un pulmón verde en un espacio habitado que cada día tiene menos biomasa. Bueno, esto es una herencia importante de parte del siglo XIX, particularmente de Benjamín Vicuña Maquena, a la ciudad. Decía que este es un lugar privilegiado porque efectivamente tiene toda una historia y ha sido un testigo privilegiado del devenir de la historia de la ciudad. Claro que sí. Nos tenemos que remontar hace muchos años atrás, yo diría varios miles, para hablar de la historia de la ciudad. Este era un peñón, un
rocoso, no era el cerro que vemos hoy día, ornamentado, arbolado, sino que era un lugar agreste que no tenía ningún tipo de ornamentación y que durante mucho tiempo fue un lugar importante para las culturas prehispánicas que habitaron el Valle del Mapocho. En ese sentido, importante por lo sacralizado del lugar. Exactamente, por un lugar simbólico, con mucho sentido desde el punto de vista de la cosmovisión indígena. Okay. Aquí hay una conjunción de los elementos propios de la cultura mapuche, inicial primero. Básicamente los mapuches que habían llegado hacia bien al norte, hoy día sabemos que incluso llegaron hasta zonas cercanas a la Aconcagua. Y posteriormente el mundo incaico, que también utiliza este lugar como un espacio sagrado y le da una connotación simbólica. Ahora, se relaciona el Cerro Santa Lucía y este lugar con la gesta de Pedro de Valdivia. ¿Hay una situación como estratégica en este lugar para que se empiece a fundar Santiago a partir de acá? Claro, bueno, ahí hay un hecho importante que es que la fundación no ocurre acá. La fundación de Santiago, la fundación española de Santiago, ocurre más bien en el plano, bajo el cerro, en lo que hoy día es la Plaza de Armas. Perfecto. Acá se hace una ceremonia que después fue retratada por Pedro Lira en un cuadro muy famoso. El famoso cuadro, claro. Un poco interpretado, para mi gusto, muy etnocéntricamente también, porque pone a los indígenas en una situación bien desmedrada. Es verdad. Pero efectivamente es un lugar importante porque es una atalaya, es un lugar que permite visualizar todo el Valle del Mapocho, tener una especie de centro estratégico para la defensa de la ciudad y por otro lado también está cercado de aguas. Abajo del cerro, en los contornos, lo que hoy día son las calles aledañas, corrían aguas que ya los incas habían canalizado. Entonces los primeros molinos que se instalan con la llegada de los españoles se instalan en esta zona. 3 molinos básicamente equidistantes uno del otro, porque aprovechan las aguas para la molienda del trigo. ¿Qué crees que es lo que movió a Benjamín Vicuña Maquena en 1870 a hacerse cargo de esto y entregarlo a la ciudadanía, así como muy buen intendente? Sí, bueno, hay un tema ahí muy relevante para la historia de la ciudad porque efectivamente en el periodo de Benjamín Vicuña Maquena viene toda una influencia del mundo europeo. Ya lo habíamos vivido antes con José Miguel de la Barra en la década del 1830, el primer gran, por llamarlo de alguna forma, restaurador de la ciudad. Va a ser José Miguel de la Barra, que hace un trabajo importante, pero que no ha quedado en los anales de la historia como algo relevante. Pero posteriormente Benjamín Vicuña Maquena, con toda la influencia de las teorías higienistas y una propia visión particular, más liberal de la sociedad, visualizando fundamentalmente Europa y particularmente París, él toma la misión de estructurar la ciudad de Santiago. Arma los caminos de cintura, manda a empedrar algunas calles, abovedar algunos canales y acequias que estaban abiertos y particularmente el desafío que se impone es entregar a la ciudad de Santiago un paseo importante como es el Cerro Santa Lucía. Invierte una gran cantidad de fondos públicos, pero también invierte una gran cantidad de fondos personales en esta obra. Y va a ser una obra muy, por decirlo de alguna manera, es como pensar que hoy día, hace un tiempo atrás uno decía, no puede haber una torre más alta que la Torre Santa María. Era una empresa gigante, armar una acción o emprender una acción de recuperar este cerro. Como te decía, este era un peñón de roca, agreste, no tenía nada verde. Y hoy día tú lo puedes ver cómo está, arborizado, con áreas verdes, con jardines alrededor, con macetas. Uno puede mirar que está lleno de jarrones, macetas, todos de fundiciones francesas que fueron traídos especialmente para esta remodelación. ¿Cuáles son los estilos de arquitectura más distintivos que hay en el Cerro Santa Lucía? Bueno, el cerro tiene una connotación absolutamente ecléctica, o sea, mezcla de todos los estilos, de todas las formas. Básicamente aquí encontramos, como estamos inspirados, o la obra se inspira en el mundo parisino de la segunda mitad del siglo XIX, el estilo clásico y el neoclásico es preponderante. O sea, todo este conjunto hermoso que nosotros podemos contemplar hoy día está inspirado en ese estilo arquitectónico, pero así también van apareciendo algunos detalles y algunas
incrustaciones arquitectónicas, como por ejemplo la misma ermita donde reposan los restos de Vicuña Maquena. Que eso es como más un gótico. Absolutamente. Claro, sí. Entonces se va produciendo esta mezcla. Y el paisajismo también tiene la manera de los jardines, Sí, también los jardines tiene su escuela. franceses, absolutamente. O sea, los arquitectos que aquí trabajan, todo lo que va ocurriendo, por eso el cerro está muy vinculado a lo que ocurre en la ciudad de ese periodo, porque efectivamente casi todos los hijos de familias aristocráticas van a estudiar a Europa, y particularmente a París. Y París se convierte como en el gran objeto de culto, por llamarlo de alguna manera, de fines del siglo XIX. Y eso nosotros hoy día lo podemos ver. Lamentablemente van quedando muy pocos edificios en el centro de Santiago que guardan todavía esa memoria arquitectónica importante. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado. En Memento Historia de Monumentos, Andrés Mosqueira nos hablaba acerca de la historia de este parque Cerro Santa Lucía. Este es el lugar que hasta 1816 se conoció como Batería de Santa Lucía. Estamos hablando 200 años atrás en el tiempo para un lugar que tiene que ver con cañones y que nosotros dentro de Santiago, en nuestra cultura popular, lo relacionamos con el cañonazo del mediodía. Y estamos a segundos para que se haga este ritual que ha tenido también y ha generado cierta polémica y ciertos temas de conversación, como el mismo cambio de nombre del cerro, el hecho de que el cañón se siga disparando al mediodía. Eventualmente esto es parte de una tradición de Santiago y de un Santiago, en este caso bicentenario. A mis espaldas es justamente el cañón que dispara ahora desde hace medio siglo, pero aquí está el que estuvo funcionando hasta la década del 50, en el siglo XX. Esto es parte de la historia y es casi la cima del Cerro Santa Lucía, el Parque Cerro Santa Lucía que hoy día estamos visitando en Memento. Y esto da cuenta también del uso militar que tenía en el tiempo de la Reconquista con Casimiro Marcó del Pont este lugar, que era una buena manera de observar Santiago y defenderlo, y que luego, 50 años después, se transformaría en un museo histórico y también en un parque para que la gente se hiciera cargo de recorrerlo, habitarlo, y eso a partir de la instancia de Benjamín Vicuña Maquena en la década del 70 del siglo XIX. Y así se ha seguido escribiendo una historia, y hay pocas cosas que nos recuerdan a lo que fue tanto en el siglo XX y hoy día en el siglo XXI. Estamos ahí a puertas del disparo. Un ritual. Para hablarnos sobre la historia del Cerro Santa Lucía, invitamos a Albi Rubio, administradora del Cerro, quien se referirá más en detalle a su labor. Y por cierto, esto me parece, Albi, que es un gran homenaje a don Benjamín Vicuña Maquena. Por ahí me llamaba la atención ver ese lugar, una propiedad de él, que está estas placas conmemorativas que hablan del uso que él en 1874 le dio a este lugar, que era un fuerte estratégico militar, y lo convirtió en un museo histórico indígena, y luego termina ya para el siglo XXI como un centro de eventos. Este viaje que te encuentra a ti a cargo de la administración, ¿cuál es la funcionalidad del Castillo Hidalgo como centro de eventos, o cómo funcionó? Bueno, el funcionamiento fue un poco estresante para la comunidad. Desafortunadamente, desde que se tomó esta decisión como para darle vida al cerro y traer actividades al cerro, se pensó en este centro de eventos, pero finalmente, desde que se inauguró, desde el primer día, la vecindad empezó a reclamar por la bulla, claro, por el desplazamiento de gente, porque los residentes del sector se vieron afectados por estas actividades. Me parece bien poético cómo en este cerro, partiendo por su nombre, Santa Lucía, pero también con este homenaje a Caupolicán, cómo conviven también estos elementos indígenas con los elementos españoles. Y conviven de buena manera. Pedro de Valdivia, Benjamín Vicuña Maquena, Caupolicán. ¿Te parece que el cerro en el fondo es una proyección de eso? De esa historia que es como una historia mestiza, que es un encuentro de... Exactamente, hay un encuentro, y también afortunadamente recientemente tuvimos un muy buen aporte de la Universidad de Chile,
que como que revivió esa señalización que no tenemos nosotros y se instaló en el camino del ferrocarril 2 señales donde está la piedra, los 3 niveles que son las que conmemoran nuestros pueblos indígenas, y se dejó escrito ahí en cierto modo también el significado, porque la verdad es que como aquí hay mucha historia pero no tenemos lo suficientemente descrita en el lugar. Bueno, los guías lo hacen de alguna manera, pero efectivamente convive toda esa historia, toda esa época, que también falta mostrarla un poco más, falta como exhibirla. La historia del Cerro Santa Lucía, a partir de su estatus de Monumento Histórico Nacional en 1983, como que cambia de ahí en adelante. Para el Cerro Santa Lucía ha sido más fácil a partir de esa denominación de patrimonio, o más o menos la historia ha seguido igual. Yo creo que ha seguido igual. Okay. De alguna manera tal vez se ve más protegido por la ley. Okay. Pero aparte de sentir que hay una protección, un reconocimiento institucional, todo lo que acá se haga finalmente tenemos que de alguna manera estarlo informando a ellos. Okay. Esa es la relación más que nada. Ok, Alvis, muchas gracias por tu tiempo para las cámaras de Memento y también por darnos la bienvenida acá a este Parque Cerro Santa Lucía. Muchas gracias. La ermita Vicuña Maquena fue construida a fines de 1700 y aloja el sepulcro de la familia de Benjamín Vicuña Maquena. Aquí están enterrados sus restos, los de su esposa y sus hijos. Se cuenta que incluso alguna vez hubo en su interior una imagen de Santa Lucía, hoy desaparecida, que tomó como modelo para su rostro nada menos que a Victoria Subercaseaux, su mujer. No hace mucho tiempo hubo una polémica con respecto al nombre del Cerro Santa Lucía. El Parque Cerro Santa Lucía también tenía la opción de llamarse Cerro Huelén, porque eventualmente se cree que antes de la llegada de los conquistadores españoles, este lugar se llamaba así. No está del todo claro y eventualmente en un plebiscito la gente votó en más de un 54% porque el lugar conservara el nombre de Parque Cerro Santa Lucía. Y creo que hay algo de inteligencia en eso, porque es atender a la historia que nos tocó vivir como Santiago, a partir de la llegada de Pedro Valdivia en 1540. Eventualmente aquí tienen la mejor prueba. En la ladera sur del Cerro Santa Lucía se encuentra este monumento, que es una piedra enorme, en donde está grabado, 2 metros de altura, labrado con un párrafo extraído de una carta que le envió Pedro de Valdivia al emperador Carlos V, en donde habla acerca de las bondades de este lugar que se había descubierto y que de alguna manera se le invitaba a toda la gente a hacerse partícipe de esta aventura de fundar Santiago y de alguna manera exponerse a esta experiencia chilena. Haciendo un poco de historia, yo me despido, soy Alfredo Levín y será hasta la próxima en esta entrega de Historia de Monumentos, segunda temporada Santiago. Estén bien, chao.